se llama, el tema es ordinaria o extraordinaria. ¿Quién eres? Vas a determinar si eres una persona ordinaria o extraordinaria. Y para eso vamos a tener el concepto de cada término para que podamos allí descubrir cómo estamos. Bueno, estos significados los encontré en el diccionario. Y dice, el primer término, ordinaria, común, corriente, normal. No se destaca por ser buena ni por ser mala. O sea, es una persona como promedio, ni bueno ni mal. Extraordinaria, excede lo normal o lo ordinario. De cantidad o calidad mayores a lo ordinario o normal. Muy bien, como que es muy claro los dos términos, ordinaria y extraordinaria. Y cuando hablemos ahora de ordinaria, pues no es el término despectivo que uno dice es que es tan ordinaria, no, es el término de común, de corriente, de normal. Eso es lo que vamos a hablar y el extraordinario. Bueno, mis hermanas, mis amadas, como ya vamos descifrando el significado y ahí ya empezamos a ver cómo estamos. Bueno, para hablar de este tema, Dios puso en mi corazón que habláramos de 3 mujeres de la Biblia. Hay muchas mujeres que han impactado y que Dios las utilizó de una manera importante, pero estas 3 vamos a leer y a mirar un poquito de la vida de cada una de ellas. Empecemos con Marta, como ven ahí. Marta y María, estamos hablando de Marta y María, que son las hermanas de Lázaro. Esas 2 son las que están ahí, Marta y María. Marta empieza aquí describiendo como las características, más bien cualidades que ella tenía. Entonces, recuerdan ese pasaje en Lucas 38, del 40, Lucas 10, 38, ahí tengo marcado el versículo 38, 40 y 41, se los voy a leer. Pero dice allí, Marta activa, eso era lo que le caracterizaba, siempre estaba preparando todo, afanada por las cosas inmediatas, por lo que veía ahí. Concentrada más en los quehaceres y en sus pensamientos, era lo que ella le daba más importancia. Y era, pues, como dice, preparando todo como una buena anfitriona, porque cuando recuerden este pasaje que Jesús llegó a visitarlos, y en su corazón era el estar todo listo, todo organizado, todos los detalles, que no podía faltar nada, porque eso era lo que a ella más le interesaba, tener todo listo. Y le voy a leer Lucas. Les invito a que lean Lucas, si tienen sus Biblias allí, para que lo busquen, en el capítulo 10, el versículo 38 voy a leer, el 40 y el 41. Yo lo tengo acá, pero les voy a dar un momento para que ustedes lo vayan buscando. Y como les digo, habla de que cuando Jesús visita a Marta y a María. Bueno, entonces espero que ya estén allá. Voy a leerles el versículo 38. Dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Como le dije, los recibió, bienvenidos, era la anfitriona que le agradaba recibir a la gente que llegaba a visita. Entonces, vamos al 40 ahora y dice, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Y vemos ella, lo que más le importaba era eso, poder atender bien a sus invitados. Y pues eso está bien, ¿no? También uno llega, un invitado, y más que este personaje, digamos, este invitado tan espectacular que era pues el Señor Jesús, pues con mayor razón ella se desbordó en atenciones, me imagino, y en tener todo preparado y todo lo mejor. Y dice, y entonces se acercó a Jesús y le dijo, pues ya estaba afanada y va y le dice a Jesús, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El 41 dice, el Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. En otra dice, Marta, Marta, afanada estás por hacer muchas cosas. Si se dan cuenta, ella lo que más le preocupaba era estar haciendo las cosas, teniendo todo dispuesto para el Señor.
Y vemos en otro momento en la Biblia, en otro pasaje, también aparece Marta. Y eso está en Juan 12. Y aparece allá que Marta sirve. Vamos a ver por qué dice en el versículo del capítulo Juan 12, versículo 1 y 2. Dice, que les voy a leer, no sé si lo quieran también buscar. Juan 12, del 1 al 2. Es cuando Jesús es ungido en Betania. Y dice entonces el versículo 1, 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, llegó Jesús a Betania, a la casa de Lázaro, que era el hermano de Marta y de María. El hombre a quien él había resucitado. ¿Recuerdan allí? Prepararon una cena en honor de Jesús. Y nuevamente aparece aquí, dice, Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Otra vez aparece aquí, Marta servía. Eligió el servicio. Para ella era lo más importante. Y no es que el servicio sea mal, lo que haga Marta, sino la actitud hacia ese servicio. Es lo que veíamos acá. Es lo que podemos concluir. O sea, en su afán de hacer cosas, se afanaba era más por eso. Pero no era que fuera mal, porque era una muy buena anfitriona y hacía las cosas para atender a la gente y que se sintieran bien. Eso es un ejemplo de Marta. Vamos a ver ahora a María. Vemos ahí que cómo era María, lo opuesto a Marta, más tranquila, más pausada, descansando a los pies de su Señor, reposando en él, tranquila. Se centraba en escuchar a Jesús, meditar en su palabra y disfrutar de estar en su presencia. En Lucas, el mismo pasaje que vimos en Marta, allí también vemos en Lucas 10, versículo 39 y versículo 42. También lo tengo acá, si quieren vuelvan allí. Y dice en Lucas, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Eso le dijo el Señor Jesús a Marta cuando le dijo, oye, mire, ella está sentada ahí, no me está ayudando y tengo mucho que hacer. Pero Jesús le contesta, ella ha elegido lo mejor, la mejor parte y nadie se la puede quitar. ¿Y cuál era esa mejor parte? Estar escuchando la palabra del Señor, estar allá meditando. Volvemos a ver también María en el mismo pasaje de cuando Jesús es ungido en Betania, y es una aparición muy importante la que tiene María allí. ¿Qué hace María? Distinto de Marta. Marta sirve, sigue otra vez, vuelven a servir atendiéndolos, pero en este caso María unge los pies de Jesús, vuelve a estar a los pies de Jesús, vuelve a estar allá en su presencia y los unge. Recuerdan allá que ella derrama ese perfume precioso que tenía, que de gran valor y que era algo extraordinario, un perfume sin igual. Y va ahí y lo derrama en los pies de Jesús. Y es también en ese pasaje vemos que cuando, bueno, los discípulos y sobre todo Judas, que cómo así que fue a hacer ese desperdicio. Pero María en su corazón era un respeto, un amor y una gratitud hacia el Señor Jesús. Por un lado, porque él, había resucitado a su hermano y había visto muchas cosas y había estado con él y sabía quién era él y también anticipando a lo que iba a pasarle a él. Entonces, por ese respeto, esa gratitud y amor, ella era sensible a eso que iba a pasar, a la presencia del Señor, a su palabra, algo sin igual. En cambio, Marta, por estar afanada, no era sensible a eso en el espíritu. Ellas de pronto sí, en servir y eso, pero no estaba sensible. Ella era más racional, le ponía más como, sí, lo que se debe hacer, lo que debo organizar, debo preparar. María no, María estaba más abierta a su espíritu, era más espiritual. Ella era lo más importante para ella, era estar en la presencia del Señor. Y ya lo demás, bueno, estará bien después, pero para ella lo primero era estar a los pies de Jesús. Y recuerden que María, cuando Jesús reprendió y habló a los discípulos que ya estaba haciendo bien, y dijo de hecho que la persona que se hablaría y se predicaría era de ella, aparte de él, obviamente porque él es el que se debe predicar siempre, pero también dio la orden que de ella en adelante, que ella hizo,
iba a tener trascendencia a lo largo de la historia porque iban a hablar de ella. Lo que ella hizo, ya que ella fue una persona que trascendió, una persona extraordinaria, de acuerdo a lo que vamos viendo. En cambio, Marta fue una persona común, normal, como que solamente se preocupaba por el quehacer, el del día a día, y no más. Y si acaso le quedaba tiempo, después iba a buscar al Señor. O, no quiero decir que ya no le diera valor, pero su prioridad era hacer las cosas, el afán, el hacer, el hacer, el hacer, las obras, obras, obras. Pero con eso no lo hacemos nada. Lo que necesitamos buscar es la presencia del Señor, ir allá. Y en su presencia, Él nos cambia, Él nos da su vida. El estar allá como pegados a esa vid, como nos enseñaba el pastor hace días y está en su palabra, nos nutre, nos fortalece. Ese es lo verdaderamente extraordinario, elegir lo mejor, como el Señor Jesús le dijo. Ella ha elegido lo mejor y lo mejor la hizo una persona extraordinaria, que trascendió y todavía se habla de ella por lo que ella hizo. Bueno, otro ejemplo de otra mujer es Esther. Ella pertenece al Antiguo Testamento, Marta y María es del Nuevo Testamento. Entonces vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, pues han habido casos de mujeres extraordinarias y también ordinarias o comunes, por decirlo de alguna forma, aunque no suene despectivo el ordinario. En el caso de Esther, yo creo que casi todos hemos escuchado esa historia, es una historia muy bonita. Esther, de hecho, era una preciosa mujer, una doncella, dicen, muy linda. Fue valiente, las características de ella era valiente, prudente, fue sumisa, sabia, determinada, preocupada por su pueblo. Y fue leal y obediente a su tío Mardoqueo. Dice allí, se aprestaba a cumplir su deber de representar al pueblo judío y alcanzar la salvación. Y les invito, entonces, para que entendamos un poco, en Esther, el capítulo 4, el versículo 14. Como les dije, está en el Antiguo Testamento. Entonces, por favor, busquémoslo allí. Está antes de Salmos. Bueno, yo lo tengo acá y dice, bueno, si te quedas callada, aquí le está hablando el tío Mardoqueo a Esther. Bueno, pero recuerden un poquito. Ella tuvo que pasar por un proceso para llegar a ser, iban a elegir una nueva esposa para el rey. A ella la preparan, tiene todo un proceso de preparación para luego presentarla. El rey la acepta, la ve con buenos ojos y así pasa a ser la esposa de él. A pesar de que era la esposa, pues el rey tenía que pedir permiso para estar presentársele y eso, o sea, tenía que seguir una serie de protocolos, pero ella era muy sumisa y obediente y seguía todas las reglas. Pero hubo una situación y era que habían declarado como un estatuto, algo para acabar con el pueblo judío, y el tío va y le dice entonces a Esther, en este versículo, ahora sí vamos a leer, dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Allí él le está diciendo, bueno, por alguna razón tu propósito era llegar a ser reina. Y en este momento el que debes acudir a esa posición que tienes y hacer algo por el pueblo, por tu pueblo. Y la desafió, le dijo, si te quedas callada en un momento como este. Y ella sabía que si no hacía algo, el pueblo iba a perecer. Entonces ella tuvo mucha fe en Dios y valor y la llevó a querer salvar a su pueblo a costa aún de su propia vida, porque ella podía correr el riesgo que hizo lo que hizo, se le presentó allá al rey sin permiso. Podía costarle la vida porque eso era lo que estaba establecido, pero no le importó. Entonces vemos cómo esta es una mujer extraordinaria, que no se quedó callada. Y dice en un momento como este,
Y eso nos hace pensar ahora, mis queridas hermanas, en este momento en que estamos pasando, qué circunstancias que estamos viviendo. A cada uno en su casa, con las circunstancias que vivimos, en todo esto que ha pasado con esta cuarentena y este confinamiento, nos ha cambiado nuestra vida. Pero eso no significa que nos haya cambiado la vida, estemos allí como pasivas, dormidas, calladas, como dice acá. No es el momento de estar calladas. Es el momento de estar hablando del Señor Jesús. Es el momento de estar ayudando a los que están a nuestro alrededor, bien sea nuestra familia, nuestra casa, familiares, a que se levanten, a que hablen, a que crean en el Señor Jesús, a que estén centradas en escuchar su palabra, a que estemos meditando en ella, disfrutando tiempos en su presencia, que es lo más valioso. Y nos hace ser extraordinarias, porque al estar allí meditando en Él, Él nos habla y nos da de pronto la dirección, de pronto no, nos da la dirección de qué debemos hacer. Porque si vemos en nuestras casas hay a veces conflictos, hay divisiones, puede presentarse eh, por el estrés, a veces por la preocupación de que ahora qué voy a hacer, no tengo trabajo, no sé si lo voy a perder, que el dinero, que será que pronto se acaba esto, que la provisión, bueno, muchas cosas que nos afanan, que escuchamos también de afuera, de todos lados, pero ese es el momento, este es el momento. Y Dios nos preparó porque a veces dice, bueno, tengamos fe y para cuando llegue el momento, no, el momento es hoy, el momento es ahora. Es aquí donde vamos a saber si somos unas personas comunes y corrientes o si somos unas personas extraordinarias. ¿Qué estamos haciendo? Evalúate. ¿Eres una persona que simplemente se ha conformado o se queja o se ha quedado lamentándose, quejándose, unida a como hace todo el mundo? Solo quéjese, negativos, todo, escuchando todo lo que la gente dice, afanada por las cosas, porque qué será de pasado mañana, que qué será de la otra semana. Yo sé que es importante y claro que uno se afana, pero no es prioridad, no es la prioridad como Marta, que Marta estaba preocupada era por las cosas, por lo inmediato, y le daba prioridad a sus pensamientos, y rondaba y rondaba su pensamiento, pero su espíritu estaba vacío. Y cuando nosotros no alimentamos nuestro espíritu, no estamos en la presencia del Señor, pues eso pasa. Caemos en ser unas personas comunes y corrientes, como todo el mundo. Y nosotros no somos comunes y corrientes. No somos comunes y corrientes porque ya creemos en el Señor Jesús. Somos hijas. Tenemos que marcar la diferencia, mis hermanas. No nos podemos quedar ahí. ¿O qué estás haciendo? ¿Lamentándote? ¿Quejándote? ¿Discutiendo? ¿Cayendo en ese ciclo que están cayendo todos? ¿Siendo pesimistas, negativas? ¿O le estás creyendo al Señor? ¿O estás centrada en Él, en escuchar su palabra? Y actuando de una manera sobrenatural, creyéndole a Él. Eso pasó con estas tres mujeres como María y Esther fueron extraordinarias. Marta se quedó en lo común, en lo común. Y nosotros no somos personas comunes. No somos personas promedio. No nos conformemos. Somos hijas de un rey. Para eso vamos a ver entonces la aplicación y qué hace. ¿Qué me hace ser extraordinario? Y excelente las que de pronto ya dicen, no, yo ya he empezado a dar pasos para ser extraordinaria. Excelente. De pronto otras nos hemos quedado ahí, pues el momento de empezar a hacer algo extraordinario. O la que nunca se ha fijado en eso, bueno, yo me conformo con como estoy. No, ese momento que Dios nos está diciendo, vayamos un paso más allá, seamos extraordinarias. ¿Qué me hace ser extraordinaria? Tener clara la posición que tengo. La posición. En la iglesia el pastor nos ha predicado mucho sobre la posición. Esa posición nos define en quién soy. Aquí ahí dice, tener la mejor posición entre los seres humanos, es pertenecer a la familia de Dios. ¿Qué es? Ser hija de Dios. Es nuestra mejor posición. Ser hijas de Dios. Nunca se nos olvide de quién somos hijas. Nunca, siempre, hijas de Dios. Y cuando uno tiene ese papá, qué orgullo.
no es hija de cualquiera, es de Dios, este Dios todopoderoso. En Gálatas 3, les invito a que la busquemos allí. Gálatas está en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Vamos a leer. Nuestra posición, allí nos afirma el por qué somos hijos de Dios. Entonces, dice Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la fe en Cristo. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. Qué hermoso. Le quitaron lo viejo, nos quitó lo sucio, lo que estaba mal y nos pusimos una nueva ropa. Y esa nueva ropa que nos da el Señor Jesús es algo extraordinario, algo que resplandece, que está en nosotros. Y dice el 28, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. O sea, ya no hay discriminación que existía antes, que tenían más valor los hombres que las mujeres. Hoy todos ante Dios somos iguales, somos sus hijos y nosotras también somos sus hijas. Así que, hermana, si usted ha pensado alguna vez que usted es inferior, no, usted es superior porque es hija de Dios, usted es extraordinaria. Nunca lo dude. O la sumisión malentendida, que como usted debe ser sumisa, no, eso no, sumisión no es debilidad, sumisión es de su actitud, de reverencia, de respeto, eso es sumisión, pero no de inferioridad, jamás. Entonces nunca pienses que eres inferior, porque tu posición te ha levantado y eres extraordinaria porque eres hija de Dios. Nunca lo olvides. Nunca, no permitas que nadie te diga que eres inferior, que no vales nada. No, nunca. Porque tú sabes quién eres en Cristo. Eres una hija de Dios. Y dice acá, en mi posición, en Cristo tengo nueva identidad, nueva naturaleza. El ADN de Dios está en mí y vivo una vida extraordinaria que marca la diferencia. No soy común. Gracias, Señor, porque sé que estás hablando así como has hablado mi vida, Señor. Gracias, Dios. El ADN de Dios está en mí, corre por mi sangre y me ha transformado. Y vivo una vida extraordinaria. Marcamos la diferencia, no somos comunes. Tengo una nueva identidad en Cristo. Amén. Como vimos en los ejemplos, Esther y María marcaron la diferencia con su actitud, con su disposición, con su entrega, porque dieron la prioridad, se la dieron a estar en la presencia de Dios, a buscarlo a Él. Y eso las hizo extraordinarias. Entonces, mis hermanas, nunca se nos olvide la posición, somos hijas de Dios y eso nos hace ser extraordinarias. Y no solo que se quede ahí en el título, sino que se quede en nuestra vida y en nuestro ADN y vivámoslo. Eso nos hace ser extraordinarias porque eso fluye por nosotros, fluye en medio de nosotros. El punto 2, ¿cómo lo ven allá? Para ser extraordinaria, primero fue posición. 2, tener un propósito. Todas tenemos un propósito en esta vida, todas. No nacimos por ¿cómo se llama? Como por algo así de repente que salió. No, es un propósito en la vida de Dios el hecho de que tú estés viva y que hayas nacido. No es una casualidad, ni fue porque sí. Aunque de pronto algunas dicen, no, es que me rechazaron. Yo sé que en la historia de vida de muchos fueron rechazadas, pero para Dios no. Tú tenías un propósito y era vivir. Y Él te tenía con un gran propósito. Un propósito grande y sobrenatural. Para cada uno es particular y debemos descubrirlo. Algunos ya sabemos cuál es el propósito, otros están en el proceso de descubrirlo. Pero tenemos un propósito en el rol que vivimos, en nuestros hogares, en la sociedad. Tenemos propósitos y el llamado es a cumplir con excelencia el rol que tenemos en los diferentes ámbitos.
Tú allí en casa, si eres ama de casa, ser una excelente esposa, una excelente madre, aquella que es soltera, una excelente hija, con sus familiares, en su entorno, en las relaciones de pareja, con sus familiares, con los amigos. Tenemos diferentes roles que cumplir. Y Dios nos está llamando hoy a que seamos excelentes, porque en este momento esa excelencia se tiene que notar en la convivencia en donde estemos. Cumple con propósito, cumple con excelencia ese rol. Marca la diferencia en la forma que actúas, que hablas, en la forma en que tú demuestras amor, paciencia, tolerancia. Que eres sabia, que callas cuando tienes que callar y hablas, y eres valiente como Esther cuando tienes que hablar y no te quedas callada. Porque a veces si te quedas callada, otros pueden perderse. Se pueden ir sin conocer a Dios, sin recibir al Señor Jesús. Tenemos que hablar, no nos quedemos calladas como lo hizo Esther. Esther no importó y Dios le dio valor y creyó en él. Y a pesar de que podía costarle su vida, ella decidió hablar. Entonces, no te quedes callada. Habla de tu fe, a quién crees, a quién sirves y lo que Él ha hecho en tu vida. Da ese testimonio, porque Dios nos dijo que fuéramos sus testigos. Somos sus embajadoras. Y una embajadora habla, da buen testimonio, dice de a quién está representando, y nosotros somos hijas de Dios y estamos representando también la vida al Señor Jesús, el que está en nosotros, al Espíritu Santo también. Entonces cumple con tu propósito con excelencia, en donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu estudio, con tus vecinos, con tus amigos. No te dé pena decir que eres cristiana, porque tú no eres una persona del común, tú eres extraordinaria, eres hija de Dios, recuérdalo bien. Entonces tienes que cumplir con excelencia, exceder las expectativas, eso es la excelencia, vas más allá y hablas bien. Lo que hablas, cuando hablas, bendices, todo lo que diga tu boca es para bendecir. No hablas cosas de maledicencia, no hablas chisme, murmuraciones, no te sientas ahí a murmurar, no juzgas. Este es el tiempo ahorita de no empezar a hablar mal del gobierno, de las decisiones. Es el momento de que todos estemos unidos y la iglesia esté unida a cumplir con ese propósito. También es que es el predicar al Señor Jesús. Pero primero, si no lo hacemos en nuestras casas, si no lo hacemos con los de nosotros mismos, ¿cómo vamos a salir a hablar a otros si no estamos cumpliendo el propósito de nuestra propia casa, en el lugar donde estemos? Y la otra es en el 3, perdón, que también es de María. El otro punto es la preparación, o sea que tenemos, para ser extraordinarias, tenemos una posición, hijas de Dios, tengo un propósito que lo debo cumplir con excelencia. Y 3, tengo una preparación para ser extraordinaria. ¿Cómo así? ¿Sí? Como dice allí, me preparo, tengo que crecer y madurar espiritualmente. Eso es lo que me hace ser extraordinaria y no estancarme. Porque si me conformo con lo que soy o con lo que he aprendido de Dios, me quedo estancada. Hay que crecer, hay que madurar y crecer a la estatura de Cristo. Porque si nos comparamos con las otras personas, qué sé yo, a veces la gente tiene ídolos, mujeres, y a mí me gustaría ser como tal persona. Pero no, Dios, no, ese no es nuestro estandarte, esa no es nuestra medida. Nuestra medida de comparación es el Señor Jesús. Esa sí es una real medida. Y nosotras como hijas de Dios debemos tener esa misión y esa en nuestra mente muy clara y en nuestro corazón, crecer y madurar espiritualmente. Y les invito a que busquemos en la Biblia Efesios capítulo 4, del versículo 13 al 15. Efesios 4, 13 al 15. Yo lo tengo acá, voy a leérselo. Si ustedes quieren seguirme allá en su Biblia, muy bien también. Y dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir,
hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Qué lindo, ¿cierto? Él nos está invitando allí a que ese proceso que un día inició sigue y terminará hasta el día que nos vayamos con Él. Y Él nos está diciendo acá, para que ninguna doctrina, ni ningún pensamiento, filosofía, ninguna corriente de enseñanzas nuevas vengan y nos hagan tambalear. Y que lo que dice las redes sociales, lo que dice el científico, tantas personas que han salido a decir y mandan cosas por las redes y por la televisión y en fin, y se comparten cosas. No, nosotros lo tenemos claro, porque ya estamos creciendo y madurando en el Señor. Y sabemos y hemos aprendido una doctrina sana, tenemos unos cimientos fuertes. Pero, y si no, les invito, hermanas, empezamos a crecer, a leer la Biblia, a tener tiempos. Hoy es el día de empezarlo. De pronto algunas ya hemos empezado, ya hemos venido avanzando, pero nunca es tarde. Y aquella que no ha empezado, hagámoslo, decidámonos. Ya Dios nos está haciendo una invitación, sean extraordinarias, no sean las del común y corriente, que tu vida impacte, que los otros cuando te vean digan, uy, esta mujer es una mujer espectacular en su forma, en su ser, es extraordinaria el solo hablarla de su rostro, cuando habla, cuando transmite, que es sabia, es inteligente, como las que vimos allí, es inteligente, es sabia, se esfuerza, lo mejor de lo mejor, porque eso somos en Él. Les invito, hermano, no se cansen, aprovechemos bien el tiempo. Tenemos tiempo para leer. Digas que yo no sé cómo empezar, no empiece. Si no nos llaman, me llaman a mí o llaman al pastor o entre ustedes, una que ya saben que son más maduras en la fe, ayúdeme, cómo empiezo a leer la Biblia, cómo empiezo, estamos haciendo unos cursos de discipulado, también nos ayuda eso, empezamos el lunes, el segundo nivel. Allí, en todo eso, empezamos a crecer y madurar. No nos quedemos estancados. No nos quedemos estancadas. ¿Cómo sabemos si estoy creciendo? Pues el crecimiento espiritual lo podemos medir a través, como dice acá, el fruto del Espíritu. ¿Qué fruto estoy dando yo? ¿Recuerdan en Gálatas que está? Los frutos del Espíritu. Está en 5:22. Si yo no empiezo a dar de ese fruto, a menos 2, 3, todos no podemos, porque el único que tuvo todo fue el Señor Jesús, porque Él era una persona extraordinaria. Pero nosotros sí podemos alcanzarlo y Él nos ayuda y el Espíritu Santo nos ayuda. Y no digan que no se puede, porque sí se puede. Vemos mujeres de carne y hueso en la Biblia que lo pudieron hacer y hay muchas más y vamos a seguir hablando de más mujeres. Esta mañana, por ejemplo, Carito que compartió la palabra, vemos cómo ha crecido. Ella misma lo decía, y mi testimonio es, llevo un trasegar cristiano de como 20 años, he ido a diferentes iglesias, ir y venir y doctrina, eso, pero el Señor le ha venido limpiando y poniendo bien esos cimientos y entendiendo que quien es Dios es un Dios de amor, porque Él es un padre y si un buen padre da lo mejor y sus mejores regalos, como nos enseñó, Él da mejores regalos y uno de ellos fue su Hijo y el Espíritu Santo y más. Entonces sí se puede y sí se puede seguir creciendo. Ejemplos tenemos muchos. Les invito, mis hermanas, que sigamos creciendo, que seamos esas mujeres extraordinarias. Así como el Señor ministró mi vida, espero que haya también ministrado las de ustedes. Ya para concluir, la conclusión dice acá, les voy a leer. No te conformes con lo ordinario, con lo normal, con lo común. Dios quiere que vivas una vida extraordinaria, que seas notable, sobresaliente. Una mujer extraordinaria es aquella que vence lo ordinario y lo común, sale de su lugar de comodidad y se esfuerza en marcar la diferencia. Para lograrlo necesitas hacer algo extra,
algo fuera de lo normal. Si es algo extra, algo fuera de lo normal, marca la diferencia, mi hermana, márcala, porque eres una mujer notable, sobresaliente. Marca la diferencia, haz algo extra en tu actitud, en tu actuar, en tu ejemplo, en tu testimonio, haz algo extra. No te conformes con el promedio, no somos promedios. Haz algo fuera de lo normal. Ese es el reto que tenemos, mis hermanos, el mío y el de ustedes. Dios nos está retando a eso. Seamos extraordinarias. Isaías 61, como versículo para finalizar, dice, levántate, levántate, te dice el Señor, resplandece, porque eres extraordinaria, porque ha llegado tu luz. ¿Quién es tu luz? El Señor Jesús. Y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Él ya lo hizo. Él ya hizo todo en la cruz. Y nos dejó a su Espíritu Santo, como también esta mañana nos decía Carito, ese regalo que nos dio. Está en nosotros. Ya lo tenemos todo. ¿A quién nos toca? Nosotros. Levántate. Resplandece, hermano. Resplandece. Levántate. Que seamos un reflejo del Señor Jesús. Levántate. Resplandece. En amor te lo dice Dios. Levántate, hija mía. Resplandece. Oh Señor, yo te doy gracias. Gracias te doy, mi amado Señor, por este tiempo, por esta palabra que nos has regalado, donde nos estás animando, nos estás diciendo que somos mujeres extraordinarias, porque para ti somos de gran valor. Somos tus hijas y para ti no hay diferencia ni acepción de persona, ni si soy mujer o soy hombre, o si soy gentil o judía.